abordamos ahora un tema de actualidad tanto en España como en Europa. Ha habido cambios normativos y regulativos. Es la mesa de la equidad y acceso en el nuevo escenario sanitario. Y pedimos ya que suba al escenario al moderador de esta mesa, Juan Antonio da Silva, presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística, que estará acompañado por José Miguel Laínez, vocal de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España, Ana Rossignoli, coordinadora del área de IPT y ETS del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento, y Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Estudios de Farmaindustria. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a intentar también ir ganando un poquito de tiempo a la mañana para que podamos tener tiempo a escuchar todas las ponencias. Bueno, lo primero de todo, presentar a los ponentes que me acompañan en esta mesa. José Miguel Laínez es vocal de la Junta de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España, FACME. Ana Rossignoli, coordinadora del área de IPTs y ETS del Departamento de Medicamento de Uso Humano y de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, la EMS. Y Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Estudios de Farmaindustria. Bueno, me parece un tema muy importante y muy interesante y sobre todo también de mucha actualidad, ¿no? Porque bueno, en los últimos años venimos viendo cómo la innovación, toda esa investigación de años y años y toda esa insistencia en intentar buscar soluciones, pues está empezando ya a dar frutos, originado pues también por cómo ha evolucionado la ciencia, la tecnología, todo lo que es la parte genética, y esto pues ha ocasionado que la curva de tratamientos y de productos sanitarios innovadores estén llegando de forma exponencial a todo el sistema de salud, ¿no? Y pues también con la especialidad o con esa situación de que venimos a hacer un cambio, por decirlo de alguna manera, radical de lo que venía siendo hasta ahora, ¿no? Que los tratamientos iban dirigidos a esa sintomatología y ahora cada vez más está llegando tratamientos pues, que o bien frenan esa enfermedad o bien pues incluso hay casos en donde se puede llegar a curar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha hecho que también lo que teníamos hasta ahora, con lo que veníamos funcionando durante todos estos últimos años, requiriera un cambio, una actualización, ¿no? En estos últimos meses también pues, hemos vivido esas reformas, ¿no? de estos dos ámbitos clave, ¿no? Para nuestro futuro más cercano, ¿no? Que será la regulación de medicamentos y la evaluación de tecnologías sanitarias. Estos cambios vienen a marcar, ¿no? Cómo se aprueba, cómo se posiciona y cómo se financia esos tratamientos y cómo van a condicionar también el acceso que tendrán los pacientes a esa innovación, ¿no? Y sobre todo también con un objetivo claro, ¿no? Que es la equidad, ¿no? Que es algo que podemos poner, digamos, ya en el centro, porque no se va a tratar solo de disponer de esos fármacos innovadores, sino que también pues, que lleguen a todas esas personas que lo necesiten. Y bueno, pues para ello, pues hoy me acompañan estos tres ponentes que creo que nos pueden ayudar a resolver pues, las dudas que nos puede suscitar este cambio. Y bueno, pues empezamos una pregunta abierta, podéis contestar cualquiera de los tres, con la primera pregunta, ¿no? Que es ¿qué cambios principales introducen esta nueva ley de medicamentos y la regulación de tecnologías sanitarias que tendrán mayor impacto a los pacientes? Bueno, no sé, como queráis. Si queréis empiezo yo. Empieza Ana, bueno, que conoce en directo la regulación. Bueno, pues yo creo que sí que estamos en un momento de transformación muy relevante, ¿no? En el ámbito de la evaluación de tecnologías sanitarias y bueno, creo que era necesario. Porque bueno, hasta ahora pues solo estaba armonizado lo que es la evaluación regulatoria, ¿no?
coordinada por la EMA, por la Agencia Europea, que culmina pues, con la autorización del medicamento. Pero bueno, después de eso pues, no había ningún sistema armonizado y cada país pues, seguía un poco sus reglas. Por ejemplo, nosotros en España pues, hacemos los informes de posicionamiento terapéutico, que es una evaluación de tecnologías sanitarias, pero los hacemos después de la autorización, ¿no? Entonces, yo creo que era necesaria esa armonización en evaluación de tecnologías sanitarias porque va un paso más allá y se diferencia de la evaluación regulatoria en que mira no solo la eficacia y seguridad del medicamento, sino el valor añadido de ese medicamento respecto a lo que ya hay. Y bueno, lo positivo yo creo que, bueno, pues eso, que se va a realizar como un informe, una especie de IPT, ¿vale? Pero, bueno, más o menos, un informe de evaluación clínica conjunta que va a ser adoptado por todos los Estados miembros y además una diferencia importante es que esto se va a realizar en paralelo a la evaluación que va a coordinar la EMA para esa evaluación regulatoria, para la autorización. Entonces, bueno, esto va a permitir disponer de más información antes en el tiempo, porque al final esa evaluación se va a realizar partiendo de lo que nosotros vamos a pedir, que es la pregunta pico, que es la base de toda la evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, bueno, yo creo que el disponer de estos informes antes en el tiempo va a mejorar la disponibilidad de estas tecnologías innovadoras, medicamentos para los pacientes y además que el reglamento contempla la participación de los pacientes y bueno, de los expertos clínicos, tanto en estos informes de evaluación clínica conjunta como en otro procedimiento también muy relevante, que son las consultas científicas, que bueno, también van a dar la oportunidad a los expertos clínicos y pacientes de participar desde fases muy iniciales del desarrollo de estos medicamentos. Y bueno, no solo el reglamento, que como sabéis ya se está aplicando desde principios de este año, sino el Real Decreto, el futuro Real Decreto, que bueno, todos estamos esperando a ver cuándo llegará. Y que bueno, busca aterrizar, aunque el reglamento es de transposición directa, pero busca aterrizar un poco más ese reglamento, esa evaluación de tecnologías sanitarias en España y adaptarla a las necesidades que tenemos. Y también contempla la participación activa de pacientes y bueno, su representación en diferentes estructuras que también crea este Real Decreto. No, vamos, yo estoy de acuerdo con lo que decía Ana, creo que es un avance, es decir, creo que el reglamento europeo, que teóricamente es de aplicación obligada a partir de enero de este año, creo que ha forzado un poco a elaborar este proyecto de ley, que esperemos que pronto esté en el BOE. Me ha dicho que todavía no está en el Consejo de Estado, es decir, pero vamos, debe estar a punto y creo que esencialmente hace dos cosas. Creo que uno de los problemas que va a resolver es un poco la unidad de criterios, es decir, creo que es bueno, es decir, y de hecho en el largo plazo, en el año 30, teóricamente, todas las nuevas tecnologías van a tener un procedimiento común en Europa, es decir, todas van a tener que ser aprobadas comúnmente y creo que esto es bueno porque esto hace que, primero, hace dos cosas. Primero, que no multiplica los procesos administrativos, incluso para los desarrolladores de tecnologías les facilita porque solamente tienen que presentar la documentación en un lugar y no tienen que duplicar. Y luego, por otra parte, bueno, de esto sabrá mejor mi compañero, y luego, por otra parte, lo que creo es que aparentemente, teóricamente, si no es demasiado burocratizador, va a permitir un acceso más rápido. Yo creo que va a permitir una evaluación más rápida porque hay, como decía Ana, los informes de evaluación clínica que pueden ser previos a los informes clínicos y creo que diferencia claramente, es decir, lo que es el valor clínico de la nueva tecnología y el nuevo fármaco, diferenciando un poco de la financiación. Y creo que esta parte es interesante y, sobre todo, yo creo que contempla claramente el borrador del Real Decreto la participación de los pacientes, de las asociaciones de pacientes. Creo que está bien regulada. Quizás tenemos que ver un poco la parte final. Lógicamente, nosotros como sociedades científicas hemos intentado que tuviéramos más representación la parte
médica en todos los grupos de evaluación. Entiendo que los pacientes habrán hecho lo mismo, pero vamos, en global yo creo que va a suponer un adelanto y mayor rapidez de implementación de las nuevas tecnologías y que lleguen lo antes posible al paciente, que al final es un poco lo que nos importa, les importa a los pacientes y nos importa a los profesionales sanitarios, ¿no? Bueno, yo antes de estar con esto quería agradeceros la invitación y daros la enhorabuena, ¿no? Porque la verdad es que ver este auditorio tan grande, tan lleno de gente, pues es fantástico, ¿no? No mucho más que añadir a lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que, desde luego creo que la evaluación europea de la eficacia clínica comparada es un gran hito. Un gran hito, quiero decir. Que yo creo que con el tiempo veremos realmente lo importante que ha sido, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales es que muchas veces la pregunta es ¿por qué no se ha hecho esto antes, ¿no? Porque, claro, evaluaciones de la eficacia clínica comparada de distintos países europeos tenían poco sentido, ¿no? O sea, se supone que lo que es bueno o mejor para un sueco, pues para un español también será más o menos lo mismo, ¿no? De forma que es una parte científica que antes se trasladaba a los países y que yo creo que lo que se conseguía era tener una Europa más fragmentada, con distintas velocidades de acceso de muchos medicamentos y luego yo creo que con una incertidumbre grande de por qué este medicamento que se compara contra unos en Francia y es muy bueno, resulta que se compara contra los mismos en Portugal y no aporta nada. Entonces, yo creo que el hecho de tener un documento, un informe europeo, donde haga como decía Ana, ¿no? Como una discusión acerca de las ventajas científicas y terapéuticas que puede tener el medicamento, creo que es muy importante. Pero aquí falta una cosa, ¿no? Y es, vale, cuando tengamos este informe europeo y llegue a España, entonces, ¿qué haremos, no? Pues claro, yo creo que de lo que se trata sobre todo es de utilizarlo. O sea, utilizar ese documento cuando llegue a los distintos Estados miembros, ¿no? En esto yo creo que la Agencia Española de Medicamentos siempre ha sido muy clara y muy positiva, diciendo que esos documentos se van a usar. Evidentemente, si hay que hacer algún análisis complementario, pues porque el comparador que se haya utilizado en España no es el más relevante, pues a lo mejor hay que hacerlo, pero yo no preveo que eso sea algo que ocurra mucho, ¿no? Entonces, yo creo que hay que utilizar todo el potencial que verdaderamente va a tener esta evaluación europea y reforzar a nivel nacional el carácter más vinculante de esas evaluaciones en el ámbito nacional. Y cuando hablo del ámbito nacional me refiero a la parte primera de los IPTs, entiéndeme, de la parte que se encarga más la agencia, como luego a nivel comunidades autónomas, bueno, pues que no haya reevaluaciones una y otra vez de lo ya evaluado, ¿no? Yo creo que el potencial que nos brinda Europa no podemos desaprovecharlo, ¿no? Hay que hacer que esa vinculación sea efectiva, aunque es verdad que el reglamento no dice que sea vinculante, pero yo creo que, bueno, pues debería ser lo más vinculante posible en el ámbito local, ¿no? Sí, a ver, yo creo que por ejemplo, nosotros en el colectivo de fibrosis quística, la experiencia que hemos tenido con la llegada de la innovación, podemos decir que va por ese camino, ¿no? Al final tenemos tratamientos innovadores que están esperando a que lleguen a los pacientes y vemos que el proceso burocrático es repetitivo y que, bueno, pues que si podemos avanzar, ¿no? Como bien comentaba ahora Ana, con esta nueva legislación, el que se adelante ese estudio, que podamos tener información previa para que luego lo que es el proceso de financiación o de posicionamiento dentro de cada país se pueda agilizar, ¿no? Y que podamos ganar tiempo, porque al final las personas que están esperando que esa innovación llegue, pues necesitan ganar tiempo, ¿no? Y yo creo que este paso
creo que es bueno, pues digno de aplauso. Hoy que estamos hablando también de crítica, bueno, pues hoy creo que esto es un gran paso que pueda ayudar a reducir esos tiempos que en estos últimos años estábamos viendo que se estaban eternizando y que, bueno, pues para mucha gente pues no llegaba, ¿no? Con respecto a todo esto, ¿no? Pues también me interesa saber un poco qué pensáis de los mecanismos de participación de los pacientes, ¿no? ¿En qué parte pensáis que se debería reforzar, ¿no? Dentro de los procesos de posicionamiento, de evaluación de medicamentos? Un poco, ¿dónde veis que esa participación, ese mecanismo, pues necesite pues reforzarse? Empiezo yo ahora. Vale. A ver, por ir brevemente, yo creo que en tres puntos fundamentales, ¿no? Yo creo que la participación de los pacientes es fundamental en la definición de una cosa que se llama, es un acrónimo, que es PICO, P-I-C-O, ¿no? Que de eso Ana sabe mucho, ¿no? El acrónimo PICO es el que define cuál es el ámbito de la evaluación que se va a hacer. La P son pacientes, la I es la intervención, el medicamento que se está evaluando, la C es el comparador y la O son los outcomes, ¿no? En inglés, los resultados en salud que se van a lograr. Yo creo que la participación del paciente ahí es crítica, porque va a ayudar mucho a entender muchas cosas, tanto de los comparadores como desde luego y sobre todo la parte de resultados, ¿no? Entonces yo creo que ahí la participación de los pacientes, me consta que ya se está haciendo, pero creo que eso sería una de las áreas a reforzar, ¿no? Lo segundo, el propio procedimiento de evaluación. Yo creo que ahí es fundamental contar con los pacientes para muchas cosas, desde lo que es la definición de escenarios de evaluación hasta una parte importante que es dar relevancia a los distintos resultados que se puedan obtener como resultado de la evaluación, ¿no? Y luego la última, lo recoge ya el anteproyecto de ley y el Real Decreto, bueno, el proyecto de Real Decreto de HTA, ¿no? Yo creo que los pacientes tienen que estar metidos muy dentro de la gobernanza del sistema de evaluación, ¿no? Es fundamental que ellos participen en los órganos donde se está llevando a cabo las evaluaciones y también seguramente en los órganos en los que se van a tomar las decisiones, ¿no? Yo creo que allí todo lo que tienen que aportar es una experiencia única y sin ellos seguramente la evaluación no será la mejor. Yo estoy de acuerdo, es decir, creo que yo empezaría por una cosa que es importante, que en la evaluación clínica de nuevas tecnologías, nuevos fármacos, se incluya de forma sistemática los PROs, que son los resultados de salud percibidos por los pacientes. Creo que es un parámetro que, independientemente de eficacia clínica igual, debemos de incluir, y ya empezamos a utilizar la opinión de los pacientes a la hora de evaluar, ¿no? Y luego ratificaría completamente lo que decía Pedro Luis, que realmente es muy importante que estén en todos los órganos de gobernanza, y de hecho el proyecto de Real Decreto lo recoge, que están tanto en las comisiones de evaluación como en los órganos de gobernanza. Yo creo que ahora mismo creo que la participación de los pacientes en la decisión de nuevos fármacos creo que aporta algo que sin ellos quedaría coja. Creo que es esencial y creo que el decreto, vamos a ver la versión final, pero estoy seguro que se va a mantener, ¿no? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Ya están participando activamente en los picos, llevamos poco recorrido porque bueno, acaba de aplicarse el reglamento, pero para este año 2025 se prevé hacer unos 25 evaluaciones clínicas conjuntas y bueno, pues desde el inicio estamos contando con las asociaciones de pacientes que están sirviendo de vínculo, de vehículo para encontrar a pacientes concretos que puedan pues darnos su testimonio. Les pasamos una encuesta para recoger sus experiencias, sus preocupaciones, expectativas sobre el nuevo medicamento. Y eso lo utilizamos para definir también la pregunta PICO, que, como decía Pedro Luis, es muy importante porque es la base sobre la cual se va a construir esa evaluación clínica conjunta. Al final le vamos a pedir al laboratorio que nos entregue un dossier que responda a esa pregunta PICO. Entonces, pues el incluir a todas las partes desde el principio
pues hace que al final el resultado yo creo que sea mejor, ¿no? Entonces, bueno, todavía nos queda, llevamos poco recorrido, entonces hay que ver cómo mejoramos esa parte, pero eso sobre todo vemos que es más útil para de esas, cada una de las palabras a las que hace referencia los acrónimos, de Pico la parte de resultados, ¿no? Es ahí donde más nos están aportando los pacientes, porque bueno, muchas veces pues, no nos ponemos a veces en la piel del paciente, aunque queramos, al final no estamos viviendo su vida y que nos transmitan cuáles son sus necesidades, pues, calidad de vida, y ya no solo calidad de vida, también satisfacción con su vida, preocupaciones, cumplir o no con logros y objetivos a futuro, pues todas esas, todo eso que nos transmiten los pacientes pues es muy relevante para reflejarlo en la pregunta Pico. Y bueno, los IPTs también participan. Bueno, siempre pues, se puede aprender, ir mejorando. Ayer tuvimos un taller y bueno, yo no quería solo contaros cosas a vosotros, sino que también aproveché para que vosotros nos dijerais pues, qué cosas veis que se pueden mejorar o de qué forma, si se debería cambiar el enfoque de los IPTs para que sea más comprensible o se focalice más en calidad de vida. Y bueno, pues todo eso es algo que me llevo para de deberes. Sí, la verdad es que, a ver, tenemos que seguir haciendo este tipo de cosas en la plataforma porque es muy enriquecedor, ¿no? Para ambas partes, ¿no? Tanto para las propias organizaciones como para vosotros, para la EMS en este caso, porque creo que esa comunicación, ¿no? Es el saber, el poder entender por qué hay esos plazos, ¿no? Y que vosotros también nos entendáis a nosotros un poco de la necesidad y la forma también de facilitarnos el poder llegar a transmitir lo que realmente queremos transmitir, creo que es muy útil, ¿no? Bueno, José Miguel, con respecto al papel de las sociedades científicas para asegurar pues, esos criterios clínicos y la evidencia que incorporen de forma sólida en estos procesos, ¿no? ¿Cómo lo podríamos enfocar un poco? Hombre, yo creo que es fundamental que se cuente con los expertos que al final son, junto con los pacientes que saben lo que quieren, son los que saben manejar determinada patología. Yo creo que el papel de las sociedades científicas es fundamental en todos los niveles. Por una parte, probablemente definiendo nuevos targets, hablando de criterios de evaluación, elaborando guías clínicas para implementación de las nuevas terapias, es decir, realizando formación tanto a sus miembros como incluso yo creo que es bueno que y nosotros desde las sociedades científicas creo que en general tenemos buenas relaciones con las asociaciones de pacientes, a las cuales creo que también es bueno que tengamos este tipo de formación y que les ayudemos a entender, a desarrollar mejor qué quieren y cómo podemos un poco compaginar sus intereses con los intereses de la ciencia. Y yo creo, y luego también son muy importantes a la hora de evaluación. Creo que no solamente se trata de hacer la decisión de introducir nuevos fármacos, nuevas tecnologías, sino también hacer un seguimiento de cuál es su funcionamiento, su rendimiento. Es decir, creo que los estudios de mundo real, creo que eso se pueden llevar a cabo perfectamente por las sociedades científicas y creo que ahí juegan un papel crucial a la hora de replantear, porque al final esto no es un proceso estricto creo que hay que aprobar la utilización, pero hay que saber lo que pasa en el mundo real, ¿no? Y creo que ahí las sociedades pueden desarrollar un papel muy importante, ¿no? Por lo tanto, pero insisto, creo que también tenemos que estar muy cerca también de los pacientes para saber qué es lo que demandan y cuáles son compaginar, digamos, la pura ciencia con los intereses reales, de vida real, que decían un poco, al final el paciente es un global, no solamente es la eficacia que reduce un 30% determinada patología, sino cómo lo valora en global, ¿no? Cómo le cambia la vida. Sí, a ver, yo creo que ahí el papel de las sociedades científicas también ayuda de cara a facilitar también esa información, ¿no? a las organizaciones de pacientes en un lenguaje y una comprensión que sea sencilla, que sea fácil y que ayude también a que
esa innovación que muchas veces pues, es muy difícil de entender, ¿no? para bueno, pues, poder llegar a un nivel muy característico a nivel científico, ¿no? Muy específico, el poder llegar a facilitar esa información adaptada al colectivo y a la población en general, creo que es un papel también muy importante, ¿no? Pedro, desde vuestra perspectiva, ¿cómo puede lograrse un equilibrio real entre sostenibilidad del sistema y el acceso rápido y equitativo a los medicamentos innovadores? Una pregunta... Qué pregunta más buena, ¿no? Muy buena. Es una pregunta absolutamente pertinente, ¿eh? Y yo creo que en esto, en muchos casos, hay una percepción que al final tampoco se compadece con lo que es la realidad, ¿no? Yo lo primero que tengo que decir es que lo que tiene que ser sostenible, porque muchas veces tenemos la tendencia a mirar una parte que a lo mejor es la parte que más nos sorprende y a caer en la famosa falacia de la composición, ¿no? que es básicamente mirar una parte y extenderlo al todo, ¿no? Nos parece que si un determinado gasto está creciendo mucho, inmediatamente lo extendemos a todo, ¿no? Entonces, lo fundamental, yo creo, cuando hablamos de sostenibilidad económica es hablar del conjunto del gasto farmacéutico, ¿no? ¿Por qué lo digo? Pues porque un gasto que se compone de un montón de componentes, pues es lógico, pues como nos pasa a todos, ¿no? A veces gastamos más de una cosa y menos de otra, ¿no? En el caso del gasto farmacéutico, pues es lógico que el gasto en innovaciones crezca más que otro tipo de gastos en medicamentos que han perdido patente, etcétera, ¿no? O en determinadas patologías donde está entrando mucha innovación, pues es lógico que ahí el gasto farmacéutico crezca mucho, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre subir un poquito y ver todo el conjunto del gasto farmacéutico. ¿Por qué lo digo? Pues porque cuando miras eso, el conjunto del gasto, y lo comparas con distintos comparadores que son relevantes, ves cosas que son interesantes. La primera que ves es que desde el año 2003 hasta el año 2023, que es el último que tenemos datos, todo es ese periodo en el que hay datos del Ministerio de Sanidad y del INE, pues fijaros, aquí tenía el dato, ¿no? En 2003, todo el gasto farmacéutico, hospitales y oficina de farmacia, suponía el 1,56% del Producto Interior Bruto español, ¿no? De toda la renta generada por España en el año 2003. En 2024, esa cifra era el 1,57. O sea, 1,56 hace 20 años, 1,57 ahora. Si veis entre medias, ha habido subidas y bajadas relacionadas sobre todo pues, con las crisis que hemos tenido que han impactado en el Producto Interior Bruto. Pero la realidad es que desde el punto de vista de lo que representa el gasto farmacéutico, se ve que está plano. No ha habido un mayor peso del gasto farmacéutico, cosa que si no te lo explican podrías pensar, no, ha tenido que crecer mucho, porque, bueno, pues no. Ha crecido más o menos lo mismo que ha crecido la renta de los españoles, ¿no? Si lo comparamos, además, no con el Producto Interior Bruto, sino con todo lo que gasta el Estado, el gasto público total, pues ahí el perfil es decreciente, ¿no? Era el 4,1 de todo el gasto público español en 2003 y el 3,4 en 2023. Y si me decís, no, es que el gasto público en España está disparado, es que eso no puede ser. Bueno, pues si lo comparamos con los ingresos públicos, que es todo el dinero que tiene el Estado de los impuestos y de las tasas, etcétera, pasa lo mismo. Ha pasado del 4,1 al 3,7. O sea, no es un gasto, cuando miras hacia atrás, no es un gasto que haya sido insostenible. De hecho, pesa lo mismo que estábamos gastando hace unos años, ¿no? Pero tenemos una percepción diferente, ¿no? Y eso por hablar solo de gasto. Luego lo que habría que ver son los resultados que se han obtenido con esos recursos, ¿no? Destinados a medicamentos. Bueno, más del 70% del incremento en la esperanza de vida se debe a los nuevos medicamentos y luego hay un estudio que ha hecho analistas financieros internacionales que dice que por cada euro que se destina a medicamentos, indirectamente la economía española se beneficia en 4 euros de valor añadido. Y que de todo el gasto en medicamentos, lo que consigue ese gasto en ahorros de otras prestaciones sociales, por ejemplo, menos pagos por bajas por enfermedad, menos todos estos gastos, pues es más o menos 2/3 del valor del medicamento. Entonces,
Cuando hablemos de sostenibilidad, resumen, no caigamos en la falacia de la composición, miremos a todo el gasto farmacéutico, que es lo relevante, y luego miremos los efectos que tiene este gasto farmacéutico un poquito más allá de lo que es el efecto fundamental, que es el impacto en la salud de los pacientes. Me parece que me enrolla un poco más de la cuenta. No, a ver, la verdad es que yo incluso no solo relegaría la parte del gasto farmacéutico, porque nosotros mismos en nuestro colectivo lo estamos viviendo, ¿no? En fibrosis quística, al final hemos visto que ha llegado innovación, que tiene un gasto farmacéutico bueno, pues considerable, pero también hemos visto gente que ha salido de lista de trasplante, que no ha tenido que ser trasplantada, que su calidad de vida ha cambiado radicalmente y eso no va a gasto farmacéutico, sino que va a pues, otros gastos en el sistema que no van a ir repercutidos y que creo que es un reto también que tendríamos que ponernos encima de la mesa, que como bien decía José Miguel, ¿no? El ver que una vez que está ese tratamiento en las personas, ¿no? que lo necesiten, cómo va evolucionando, si realmente esto pues, ayuda y mejora esa calidad de vida, ¿no? y ese seguimiento y ese registro creo que es también un reto que tenemos ahí importante, que no solo nos fijemos en el coste específico de la parte del gasto farmacéutico, sino que lo podamos ver de forma global, ¿no? Y bueno, ya para terminar, porque bueno, vamos también en tiempo, pero que querría lanzar, bueno, pues a nivel de financiación y acceso, volvemos otra vez, ¿no? Tenemos ahora mismo pues un problema con respecto al proceso de financiación, ¿no? Están llegando muchos tratamientos, hay tratamientos que están autorizados, pero que el proceso de llegada a las personas con determinadas patologías de esa innovación pues está ralentizándose, ¿no? Está ralentizado. Se ha mejorado en estos últimos años, pues se ha agilizado determinadas formas de conseguir que se dé solución a esas autorizaciones que están pendientes de financiación, pero a día de hoy aún necesitamos más. Entonces, no sé si podéis decirme un poco pues, a corto plazo, ¿no? Porque a largo plazo ya tenemos, digamos que estas nuevas leyes, esta nueva normativa que intentará acortarlo, pero a corto plazo, ¿cómo lo podemos resolver, ¿no? De alguna manera? A ver, bueno, está claro que es un reto y es difícil encontrar un equilibrio entre un acceso rápido a la innovación y mantener la sostenibilidad del sistema, y además pues, hay veces que esa innovación va asociada con cierto grado de incertidumbre. Yo no voy a entrar en temas de financiación porque bueno, el Real Decreto separa muy bien lo que es la evaluación, que es donde está representada la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, lo que se va a llamar Oficinas de Evaluación de la Eficiencia. Y yo creo que es importante que esté separado lo que es la evaluación de lo que es la decisión o el posicionamiento final. Creo que la evaluación debe de tenerse en cuenta para la decisión, pero la decisión no debe de condicionar la evaluación. Por eso creo que es importante que esté separado. Soluciones a corto plazo, pues no sé decirte la verdad. Bueno, yo como dices, a largo plazo creo que estas dos nuevas regulaciones son muy importantes, pero también un reto que quiero destacar es la falta de recursos, y es que bueno, esto supone una cantidad ingente de trabajo y creo que es imprescindible que se dote a las agencias de personal, porque para poder cumplir con lo que dice tanto el reglamento como el Real Decreto, porque si no, creo que eso no va a ser sostenible en el tiempo. Sí, a ver, está claro que la agencia, en este caso, en el proceso de financiación, pues su único, digamos, labor es tener ese informe de posicionamiento elaborado, claro, ¿no? Pero creo que ahí es un punto muy importante y clave, ¿no? Sobre todo a nivel de ganar tiempo, ¿no? Y como bien explicabas antes, el hecho de poder empezar ya a hacer esa elaboración sin tal cual está la situación actual, de esperar a que llegue la solicitud por parte del laboratorio para la comercialización, sino que vamos a empezar ya en paralelo cuando se está en Europa trabajando en ello, creo que es algo muy importante. Ya se está empezando a trabajar en determinados grupos y que
bueno, pues de forma escalonada llegará a todo, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no? Porque al final eso también para nosotros es clave, ¿no? El tiempo que podamos ganar en esa toma de decisiones, que puede ser luego favorable o desfavorable, pero el poder tener las herramientas y que no sea la famosa letanía de que aún no está el IPT, no podemos llegar a poder hablar de este tema y tenemos que esperar a lo mejor pues eso, 8 meses, 1 año, 2 años, pues creo que eso también es muy importante, ¿no? Y bueno, no sé si queréis que... Yo creo que en este sentido creo que es importante que haya un sistema de aprobación rápida de medicamentos excepcionales, evidentemente incluso antes de la aprobación del precio. Yo creo que la ley del medicamento lo contempla más o menos, ¿no? La propuesta que haya, es decir, que puedas empezar a aplicar en base a situaciones excepcionales de fármacos que condicionan un cambio sustancial en la vida de los pacientes o que son la única alternativa terapéutica, que eso tiene que haber una vía rápida que permita, incluso antes de la aprobación definitiva de precio y demás, que se puedan aplicar bajo criterios muy estrictos y que no vayas al uso compasivo que hace que cada uno tenga una manera diferente de aplicar. Creo que eso es imprescindible si queremos un poco seguir la línea de otros países europeos, ¿no? Y creo que más o menos está contemplado en la ley del medicamento, ¿no? Es decir, sí, bueno, Francia, por ejemplo, tiene ese tipo de vías rápidas de cara a ese acceso y a ver, aunque el modelo del uso compasivo que tenemos en España está bien, está claro que no es para poder abordar o sea, esa herramienta se tiene que utilizar para otro tipo de vías, ¿no? Y creo que el poder, sobre todo porque va a dar más equidad también, ¿no? al acceso al tratamiento y sobre todo que al final va a desburocratizar también un proceso, porque el proceso del uso compasivo también tiene una burocracia y una carga de trabajo para todos, tanto para la parte médica como la parte de administración, importante, ¿no? Y bueno, no sé si quieres comentar algo al respecto, ya cerramos con esto. Muy rápidamente. Desde luego suscribo lo que ha dicho José Miguel y lo que ha dicho Ana, no me repito. Pero voy a decir 2 cosas más, ¿no? Una, yo creo que es relevante y es... yo creo que tendría que haber una posibilidad de que, sobre todo en este nuevo mundo, ¿no?, de los medicamentos, donde cada vez son más frecuentes, por no decir que ya es la norma, las nuevas indicaciones de medicamentos que ya existen, yo creo que es importante tratar de desarrollar un sistema que permita fijar precios distintos de cada una de las indicaciones que pueda tener un medicamento. Precios que de alguna manera estén relacionados con el valor que aporta esa nueva indicación en la patología en la que toca. Ahora mismo se hace de una manera muy, muy grosera, ¿no? Y hay un único precio, sale una nueva indicación y se baja el precio de ese medicamento para las 2 indicaciones o las 3 o las 4, ¿no? Yo creo que eso, bueno, podía haber funcionado cuando las nuevas indicaciones eran la excepción, ahora son casi la norma, ¿no? Entonces yo creo que eso es un reto regulatorio mayúsculo, ¿no? Eso es una cosa importante de tener en cuenta. Y luego lo otro es el uso de datos de vida real, que decía José Miguel, yo estoy absolutamente de acuerdo. O sea, yo creo que utilizar datos en vida real va a ayudar a muchas cosas, va a ayudar a relajar un poco la incertidumbre que está asociada con si el medicamento funcionará, no funcionará, en qué tipo de pacientes. Hasta ahora eso era algo que era una quimera, ¿no?, poderlo hacer, pues porque no existían las herramientas, ¿no? Ahora ya no. Entonces yo creo que eso va a ser algo que va a mejorar mucho el acceso de los pacientes y que hay que ir deprisa en ello porque merece la pena. Muy bien, pues nada, hasta aquí esta mesa. La verdad es que tenemos ahí un reto muy importante y esperamos que bueno, pues estaremos expectantes también a cómo se va implementando esta nueva ley, esta nueva normativa, que cuando llegue pues también esperamos que beneficie, ¿no?, sobre todo a los pacientes, que son los que están esperando que esa innovación que tanto cuesta llegar a que se materialice, llegue cuanto antes, ¿no? Muchísimas gracias a los 3 y vamos a dar paso ya a la siguiente mesa. Muy bien. Gracias. perfecto, muy bien.
Pues muchas gracias, Juan Antonio, y al resto de ponentes por este tema tan interesante como es el acceso a la innovación de los pacientes. Y entramos ahora en una mesa un poquito diferente porque más que debatir vamos a escuchar proyectos innovadores que están cambiando ya la vida de muchos pacientes. Así que me gustaría llamar para que suban a esta mesa de innovación Buenas Prácticas con Impacto a María Cejas, Project Leader de Preciseu en Biocat, a Salomé Matoses, directora médica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, y a Marina Apoyan, directora del Instituto de Salud Carlos III. Y nos sentamos por aquí. Pues si os parece, empezamos con María, que nos va a explicar el proyecto Preciseu, que es un proyecto europeo que intenta conectar municipios, datos. Sois 11 socios, 25 socios en 11 países, ¿no? Muy bien, pues cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos hoy aquí a Valencia, a la plataforma de organización y organización de pacientes, por considerar Preciseu como un ejemplo de buenas prácticas, ¿no? Para mí es un orgullo estar aquí presentando, no solo a nivel profesional, ¿no? También soy valenciana, entonces es un gusto, ¿no?, poder estar aquí en mi tierra presentando un proyecto que yo creo que sí que es un ejemplo de buenas prácticas, aunque hoy lo hago en representación de Biocat, la Fundació Bioregió de Cataluña, y sobre todo como Project Manager del proyecto Preciseu, del cual, pues bueno, como es el panel un poco de antes de la comida, sé que es un poco más complicado, pero intentaré que sea de vuestro interés y un poco a grandes rasgos explicaros de qué va el proyecto y por qué considero que es un muy buen ejemplo de buenas prácticas y cómo puede ayudar a los pacientes. Así, a grandes rasgos, el proyecto Preciseu es un proyecto que conecta regiones, datos de salud, terapias avanzadas, para que la innovación llegue cuanto antes a los pacientes. Nuestro objetivo, un tanto ambicioso, es que se considere un proyecto referente, ¿no?, un proyecto pionero en la implementación de la medicina personalizada en Europa. Y para ello nos basamos mucho en el Partenariado Europeo de Medicina Personalizada, del cual bebemos de su agenda estratégica y que es un poco el hermano mayor del proyecto. Cuando nosotros hablamos de medicina personalizada, hablamos de adaptar prevención y tratamiento a cada persona según sus datos clínicos, su historial clínico y sus datos biológicos. La idea de Preciseu parte de la medicina 5P, ¿no?, de las siglas en inglés para la medicina preventiva, personalizada, centrada en el paciente, y planetaria, global. Y luego, por otro lado, el proyecto busca conectar regiones, ¿no?, en temáticas como son los retos actuales de la implementación del espacio europeo de datos y las terapias avanzadas. Asimismo, busca posicionar la medicina personalizada a la vanguardia en la Unión Europea y conecta también con Ucrania, ¿no?, que es socio de nuestro proyecto, para trabajar en un futuro común e integrarlo en estos hubs de innovación de medicina personalizada. Pero bueno, me he quedado un poco así a grandes rasgos y yo creo que cuando hablamos de Preciseu es importante situar un poco qué es Preciseu, ¿no? Preciseu es un proyecto europeo cofinanciado en el marco del proyecto Horizonte Europa y a mí me gusta siempre explicarlo a partir de estas 6 cifras, ¿no? En primer lugar, es un proyecto que dura 5 años, empezó el año pasado en julio del 2024 y acabará a finales de junio del año 2029 y tiene un presupuesto total de 22,7 millones de euros, un total de 25 socios, ¿no?, como ha indicado Rita, de 11 países diferentes y 12 regiones, que yo creo que es una de las grandes riquezas de este proyecto, ¿no?, esa diversidad geográfica. Y luego, por otro lado, la singularidad un poco de este proyecto, en la cual no me voy a detener mucho, pero si alguno tiene dudas también podemos comentar durante el descanso de la comida, pero tiene un total de 11,6 millones de euros destinados para financiación en cascada. Cuando veáis este acrónimo de FSTP, son las siglas en inglés para Financial Support to Third Parties, y básicamente este proyecto lo que busca es apoyar proyectos de terceros a través de una convocatoria competitiva muy al estilo de lo que haría la Comisión Europea. De hecho, este proyecto es un tanto singular porque parte de una nueva convocatoria de proyectos que se llaman los Ecosistemas Europeos de Innovación, lanzados por la Comisión Europea y, como ya he venido adelantando, no es un proyecto cofinanciado. Es decir, la Comisión Europea pone el 50% y la idea es que situar a las regiones como el foco, ¿no?, de los ecosistemas de innovación.
Entonces, el otro 50 que utilizamos para la implementación de otros proyectos, ¿no? La financiación en cascada, viene en su mayoría de entidades regionales que participan en el proyecto. Y ahora, a continuación, os enseñaré un poco el mapa para que tengáis un poco la idea de quiénes son nuestros socios. Y bueno, la singularidad un poco de este proyecto, ¿no? Es que son como dos proyectos en uno. Por un lado tenemos el proyecto al uso, no es una acción de coordinación y soporte, no hacemos investigación como tal, sino que hacemos guías de buenas prácticas, ¿no? Para una implementación horizontal de la medicina personalizada en Europa, y al mismo tiempo tenemos esta segunda parte de financiación en cascada, en la cual financiaremos alrededor de 4 proyectos en medicina personalizada, con niveles de desarrollo tecnológico bastante avanzado, nivel 6-8, ¿no? Pues un punto casi preliminar de entrada al mercado. Y yo creo que por eso es un muy buen ejemplo de impacto real, ¿no? Sí que es verdad que somos el primer cohorte, ¿no? El primer piloto de esta nueva convocatoria de la Comisión, entonces está siendo un poco complicado, ¿no? Siempre que hay varias administraciones a la hora de establecer cómo se regula la financiación, está siendo bastante complejo, pero bueno, en este primer año está siendo un año de muchísimos aprendizajes y sobre todo de ver cómo sobreponemos a estos desafíos, estas barreras y cómo colaboramos entre nosotros. El proyecto bebe de otras muchas iniciativas, ¿no? Del Consejo Europeo de Bioregiones, de la nueva Agenda Europea de Innovación, del Partenariado Europeo de Medicina Personalizada, del Pact for Skills. Entonces, bueno, es una suma de muchas iniciativas que buscamos llevar todas estas ideas a nuestras regiones participantes en el proyecto. Y bueno, hasta ahora os he hablado un poco de qué es, pero bueno, quiénes somos, ¿no? Quiénes estamos detrás del proyecto. Como he adelantado, somos 25 socios y si veis el mapa que tengo aquí en mi diapositiva, sí que es verdad que tenemos una gran diversidad geográfica en el proyecto. Tenemos regiones con 5 niveles diferentes de capacidad de innovación. Tenemos regiones muy punteras, ¿no? Como es el caso de Gothenburg en Suecia o de Flanders. También regiones que están bastante a la vanguardia, como Emilia-Romagna, Cataluña, Madrid. Y sí que es verdad que luego tenemos otros casos, ¿no? De regiones que están emergiendo como grandes innovadores, como es el caso de Ucrania, o, por ejemplo, en el nordeste de Rumanía, que también participan en el proyecto. Y sí que es verdad que la singularidad de este proyecto es que tenemos 9 entidades regionales que participan. En el caso de Cataluña, por ejemplo, es el Departamento de Salud, pero también tenemos homólogos en el caso de Flanders, Göteborg, Creta, el nordeste de Rumanía. Por lo tanto, esta diversidad geográfica se ve también a la hora de las autoridades, ¿no? Que tenemos implicadas, que también es un muy buen indicador cuando tienes a los decisores políticos un poco implicados en la gestión del proyecto. Es verdad que también tenemos, por otro lado, agencias de innovación. En el caso de Cataluña tenemos Axio, el homólogo en el caso del municipio de Sofía, en Bulgaria, y otras tantas. También tenemos parques científicos, como el de Göteborg, en Suecia. También tenemos 7 clústeres de salud, entre los cuales está Biocat, ¿no? Que, como os he explicado, somos los coordinadores del proyecto. Una gran infraestructura como EATRIS. También el Centro Nacional de Supercomputación, el Barcelona Supercomputing Center, participa también del proyecto. Luego tenemos una farmacéutica global, la AstraZeneca también participa en nuestro proyecto y yo creo que también es clave, ¿no? Que tenemos todas las perspectivas un poco de los agentes del ecosistema, porque el motivo también por el que estamos hoy aquí, ¿no? Es que la Plataforma de Organización de Pacientes también es socio del proyecto y yo creo que más allá de esta diversidad geográfica con la que contamos, también esta diversidad de agentes hace que los resultados, ¿no? Y las perspectivas que tenemos en cuenta en el desarrollo del proyecto son mucho más ricas, ¿no? Porque tienen en consideración a todos los agentes un poco de la cadena de valor. Y bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? En el fondo, Presiseu lo que busca es acelerar la adopción de innovación entre regiones, mejorar la calidad de vida de los pacientes y un poco reducir estos tiempos de traslado entre innovación e impacto y también las desigualdades que existen entre las regiones. Lo que nosotros nos hemos encontrado al final es que existen desigualdades regionales, ya solo a nivel estatal lo vemos, ¿no? Pero entre las regiones europeas existen desigualdades muy grandes, también grandes cuellos de botella y sobre todo vemos que existen grandes desafíos, sobre todo en 2 grandes temas. Por un lado, en la adopción de los datos de salud. Ahora veremos cómo funciona todo con la nueva implementación del espacio europeo de datos, pero es verdad que hasta ahora los datos se han probado poco interoperables, poco reutilizables, ¿no? Y esto es uno de los grandes retos para seguir innovando en medicina personalizada, porque los datos son clave. Y luego, por otro lado, también trabajamos mucho con lo que son terapias avanzadas y lo que buscamos es conectar hubs a lo largo de toda la cadena de valor, desde biobancos, hospitales, y un poco establecer reglas, ejemplos de buenas prácticas, ¿no? De cómo esto puede ser escalable e interoperable.
De hecho, no me voy a detener mucho en cuál es la estructura del proyecto, pero nosotros funcionamos que tenemos paquetes de trabajo, ¿no? Así se organiza el proyecto, que son más transversales, ¿no? La coordinación del día a día, la comunicación, los intercambios o conexiones con otras iniciativas, con las presidencias europeas. Y luego tenemos paquetes de trabajo más temáticos. Tenemos el caso del que trabajamos con datos, de adopción en los sistemas de salud, tenemos algunos que trabajan con terapias avanzadas, y también tenemos incluso un paquete de trabajo formativo que a lo mejor a muchos de vosotros os puede interesar porque organizamos escuelas de medicina personalizada, tenemos también unos reconocimientos de buenas prácticas y por último sí que tenemos pues bueno, un poco el que está siendo lo más difícil, ¿no? Que es la financiación en cascada, que es un paquete de trabajo donde estamos redactando la convocatoria, haciendo el seguimiento, el funneling, etc. Bueno, y Presiseu, ¿no? Ya llevamos, como os he adelantado, estamos en el mes 15 de proyecto y ha sido un año bastante intenso, ¿no? Yo siento que llevamos más de un año y un poco por ponerlo en cifras, ¿no? A mí me gusta siempre ver un poco las cifras, siempre te dan como una sensación de dónde estás llegando. A efectos de diseminación, yo creo que está siendo un proyecto con un alcance bastante grande, ¿no? Tenemos hasta ahora más de 1000 seguidores en LinkedIn, lo cual es bastante inusual para un proyecto europeo. Hemos organizado más de 25 eventos, de hecho la semana que viene nos vamos al Parlamento Europeo, ¿no? A organizar un evento para explicar por qué las regiones somos el epicentro un poco de la innovación y por qué en materia de medicina personalizada estamos haciendo mucho, ¿no? Hasta ahora hemos llegado a más de 1500 asistentes y luego, por otro lado, pues, en materia de datos, de terapias avanzadas, hemos identificado necesidades, ¿no? Hemos elaborado los primeros informes, las primeras recomendaciones en materia de adopción del espacio europeo de datos, no solo en las regiones de Presiseu, sino también en todo lo que son Estados miembros. Y luego, por otro lado, con el soporte de la Agencia Europea del Medicamento, hemos lanzado también un mapa paneuropeo donde queremos un poco identificar, ¿no? Que sea un mapa de referencia de todos los centros que trabajan en terapias avanzadas en Europa. Y de hecho, en la siguiente diapositiva tengo un QR, pero si os interesa o si conocéis a alguien, también sería, bueno, sería estupendo que nos dieseis un poco de difusión, ¿no? Porque intentamos eso, que sea un mapa realmente representativo. Yo creo que también tener a EATRIS y a la Agencia Europea del Medicamento detrás nos está dando mucha visibilidad. Y luego, por otro lado, pues nosotros trabajamos muy alineados con las presidencias europeas, ¿no? Nuestra idea es que la medicina personalizada esté en la mesa de los decisores políticos, ¿no? Que esté en la agenda, que no se quede solo en nuestro proyecto, ¿no? Porque el proyecto al final, de momento la duración son 5 años, queremos que trascienda un poco, entonces por esto trabajamos muy alineados con las presidencias. Hasta ahora hemos hecho 2 eventos ligados a las presidencias de Polonia y Hungría, ahora estamos trabajando con la presidencia danesa, luego con la chipriota, pero es una manera de posicionarnos en la agenda política. Y también hemos conectado con otras muchas iniciativas que hacen una gran labor en materia de medicina personalizada, con el Partenariado Europeo de Medicina Personalizada, que además participa en nuestro consejo que nos asesora en distintas materias, con el EIT Health y también con TEDAS2, que es un proyecto que es un poco emblema, ¿no? En materia de datos de salud. Y luego en materia de aceleración, justo venimos de la semana pasada de organizar en Vilnius la primera ceremonia de entrega de reconocimientos de buenas prácticas, ¿no? En medicina personalizada. También venimos de lanzar la primera convocatoria de expresiones de interés para lo que será nuestra convocatoria abierta de financiación. Y luego también hemos organizado una hackathon de ideas que la final tendrá lugar en octubre en Suecia. Este primer año, pues bueno, es una buena foto, yo creo, de la semana pasada que tuvimos la Asamblea General, pero bueno, es un consorcio bastante diverso y sí que es verdad que la dificultad de que sean 25 socios siempre hace que sea más difícil ponerse de acuerdo, pero bueno, yo creo que hasta ahora ha sido un gran ejemplo de colaboración y desde luego a nivel de visibilidad yo creo que hemos hecho una gran labor hasta ahora. Hemos conectado con más de 70 iniciativas en 10 regiones, hemos hecho fichas país de cada una de las presidencias hasta ahora y bueno, ahora estamos un poco en esta fase, ¿no? De a ver cuándo lanzamos las convocatorias de financiación que esperamos lanzar a principios del año 2026 y eso es lo que nos está trayendo un poco más de trabajo en estos momentos. Pero bueno, ¿cuáles son nuestras prioridades para este segundo año? Sin duda alguna, ¿no? La convocatoria de financiación con 11,6 millones de euros es un tema, ¿no? Además, porque queremos financiar proyectos que duren en torno a 3 años y esto pues, bueno, requiere un cierto tiempo y también ajustar los mecanismos europeos con los regionales, que no está siendo nada fácil. La convocatoria seguramente la publicaremos en torno a enero del año que viene y ahora estamos en pleno proceso de funneling, ¿no? De mentoría, de ayudar a elaborar consorcios, porque la dificultad de nuestra convocatoria es que, en principio, solo se financiarán algunas de las regiones que participan en el proyecto, ¿no? Pero bueno, estamos intentando a ver si esto podría abrirse o incluso
que buscando financiación propia, ¿no? Otras entidades de otras regiones pudiesen participar. Luego, por otro lado, vamos a lanzar un programa de políticas, un Preciseu Policy Program, orientado a los decisores políticos, que se tendrá lugar la primera edición en Barcelona en febrero de 2026. Y luego, por otro lado, también estamos llevando a cabo una gran labor formativa, ¿no? Tuvimos una primera escuela de verano de medicina personalizada en Rumanía y ahora tenemos la segunda edición en Suecia, que también es formato híbrido, a la que os invito a inscribiros porque tenemos los registros abiertos. Y bueno, ahora lanzaremos también en octubre una segunda convocatoria de reconocimientos de buenas prácticas, a la que también os animo a inscribiros. Por otro lado, en materia de terapias avanzadas, como he dicho, tenemos este mapa, ¿no? de terapias avanzadas a nivel paneuropeo, en el cual también todavía está abierto y que lanzaremos seguramente a finales de este mes. Y pues bueno, seguimos haciendo este trabajo, ¿no? De conexión con las distintas presidencias europeas y también en materia de la implementación del espacio europeo de datos. Y bueno, ahora os preguntaréis, ¿no? Nosotros como pacientes o ¿por qué nos interesa, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Para nosotros, como he dicho, tener a la plataforma de organización de pacientes dentro del proyecto es un valor añadido muy importante, ¿no? Porque queremos integrar la voz del paciente, ¿no? Su feedback, su visión en todas las labores y actividades que llevamos a cabo dentro del proyecto. Y además así establecemos un mecanismo de feedback continuo, ¿no? de esta perspectiva que al final pues bueno, es el usuario final de la medicina personalizada y por lo tanto nos interesa mucho. Pero bueno, también a título más personal sí que es, como ya os he indicado, ¿no? Tenemos muchas iniciativas, tenemos los reconocimientos de buenas prácticas, tenemos oportunidades de formación y os invito a visitar nuestra web, nuestro LinkedIn, ¿no? Por si os interesa alguna, porque son todas gratuitas y bueno, lanzaremos también una plataforma con todos los cursos para que podáis verlos también de manera síncrona y yo creo que es una gran oportunidad y tenemos grandes profesionales en el proyecto, por lo tanto, siempre una gran oportunidad de aprender. Y también, pues bueno, si nos podéis ayudar a hacer difusión, ¿no? Ahora cuando abramos la nueva convocatoria de buenas prácticas o la convocatoria de financiación, nosotros buscamos al final financiar proyectos competitivos, ¿no? Al estilo de la Comisión Europea, entonces también nos es de gran ayuda que el mensaje llegue cuanto más lejos mejor. Y yo creo que en eso también podéis tener un rol. De nuevo, pues os dejo por aquí tanto nuestro LinkedIn como nuestra página web, mi correo por si alguno quiere explorar alguna oportunidad de cooperación o quiere saber cómo puede colaborar en el proyecto. También estamos muy abiertos a sugerencias y tenemos una newsletter externa que se lanza de manera trimestral. De hecho, a finales de este mes lanzaremos, creo que es la tercera ya. Así que también os invito a suscribiros y nada, para cualquier duda o aclaración estaré por aquí durante la comida, así que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, María. Y seguimos con Salomé, que nos va a explicar el programa de administración domiciliaria, a ver si lo digo bien, de la azacitidina, que es para pacientes hematológicos con un perfil un poco diferente, ¿no? Para personas mayores con el que necesitan apoyo social. Pues nada, adelante. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos por aguantar a estas horas dentro del auditorio y sobre todo a la organización, a la plataforma de organizaciones de pacientes por poder darnos esta oportunidad a un sector importante que somos los sanitarios. Y bueno, la invitación también venía con un acompañamiento que era un reto, hablar de un programa que se hubiera llevado a cabo en el hospital y que hubiera tenido un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de un paciente crónico o de una enfermedad determinada. Entonces, por eso hoy os traigo y os quiero presentar nuestro programa de administración domiciliaria de azacitidina. La verdad es que he tenido que practicar bastante para decir azacitidina sin engancharme. Bueno, todo este programa no se podría entender sin lo que es la unidad de hospitalización a domicilio. La unidad de hospitalización a domicilio del Hospital La Fe, tenéis aquí la foto de todos los compañeros, es una unidad, como todos sabéis, multidisciplinar, que su definición académica es que puede ofrecer atención y cuidados similares o prácticamente idénticos a los que se realizan en el ámbito hospitalario, pero en vez de en el lugar del hospital, en el domicilio del paciente, siempre que las condiciones del paciente lo permitan. Y esa es la definición académica porque realmente la unidad de hospitalización a domicilio es una gran familia que no solo presta atención y cuidados al paciente, sino a su entorno, a sus familias y a sus cuidadores.
Además de contar con personal sanitario propiamente dicho, facultativos y enfermeras, pues también cuenta con fisioterapeutas, con trabajadoras sociales, con psicólogos, a veces con otras especialidades como neumología o con cualquier especialidad que se requiera que se desplace al domicilio del paciente para hacer una valoración. Y de forma general, la unidad de hospitalización domiciliaria empieza a trabajar después del alta del paciente, una vez finaliza su proceso agudo y el paciente es trasladado al domicilio, pero todavía tiene unos requerimientos sanitarios importantes. Y, sin embargo, otras veces esta atención domiciliaria comienza para evitar que el paciente acuda al hospital. Y esto que os voy a contar ahora, el programa se hizo con este fin, evitar los desplazamientos al hospital. Bueno, pues la zacitidina, ¿qué es? La zacitidina es un medicamento que se utiliza en hematología para el tratamiento de unos determinados pacientes. Son pacientes adultos que no son aptos para el trasplante de médula ósea y tienen todas estas enfermedades que también tienen nombres raros. ¿Qué son los síndromes mielodisplásicos? Bueno, pues los síndromes mielodisplásicos, así en vocabulario que me podáis entender, son alteraciones de las células madre de la médula ósea, y estas células madre son las encargadas de fabricar la sangre. Cuando las células madre no funcionan bien, producen células sanguíneas que no son nada funcionales y se vuelven un poco locas y producen en demasía, con lo cual se corre el peligro de que se transformen en leucemias y estas células pasen a la sangre. Esto es un problema, sobre todo porque su tratamiento ideal es el trasplante de médula ósea, pero hay muchos pacientes que no pueden ir a trasplante de médula ósea. Entre ellos, los pacientes de edad avanzada, más del 25% tienen más de 80 años y la gran mayoría están a partir de los 70 años diagnosticados. Estos pacientes, por sus características etarias y sociales, pues tienen una movilidad reducida, el aporte social también está limitado y, sobre todo, una de las cosas más importantes de estas patologías es que asocian dolor, y no es un dolor desdeñable, es un dolor de moderado a grave. Entonces nos encontramos con un problema. Unos pacientes que tienen grandes dificultades para acudir al hospital y que tienen que hacer múltiples visitas, porque la zacitidina es un fármaco de administración endovenosa que se tiene que administrar por ciclos. Un ciclo son 7 días continuados de una inyección diaria de este fármaco y un descanso de 21 días. Pero el descanso no es un descanso tal cual, porque muchas veces en este periodo de, entre comillas, descanso, los pacientes tienen que realizarse determinaciones analíticas o controles clínicos o necesitan valoraciones y a veces tienen que hacer desplazamientos al hospital. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un problema. Estos pacientes tienen muchas dificultades para poder seguir un tratamiento alternativo al tratamiento ideal, pero tenemos que darles una solución. No nos podemos quedar con decirles, oiga, pues se tiene que aguantar y tiene que venir al hospital. Pues no. Nos pusimos a pensar y encontramos una solución, que es muy fácil, pues que se administre en el domicilio este fármaco. Pues sí, la verdad es que ha sido la solución. Con esta idea de facilitar la administración de fármacos en el domicilio de los pacientes, pues nos planteamos un estudio en 2018. El objetivo principal, pues ya lo hemos hablado, pero los objetivos secundarios son muchos y eran todos enfocados en mejorar la calidad de vida, evitar traslados al hospital, aumentar la satisfacción del paciente, evaluar esa calidad de vida mediante escalas estandarizadas y reguladas, conocidas y con fiabilidad en las valoraciones, reducir la carga para los cuidadores y familiares y, sobre todo, también un objetivo clínico que era mantener la continuidad y seguridad del tratamiento, porque muchos de estos pacientes abandonaban su tratamiento por las dificultades que tenían. Se pusieron en marcha todos estos servicios hospitalarios, cada uno en su aspecto y en lo que le incumbía, pues hematología en la selección y seguimiento de pacientes, coordinando las citas entre los servicios y haciendo los controles clínicos, farmacia, que es fundamental en la preparación, conservación y suministro seguro del fármaco. Estos fármacos requieren un manejo bastante complicado y la estrella del programa, pero que no podría funcionar si los dos anteriores,
la unidad de hospitalización domiciliaria, o UHD, que decimos nosotros, con todas estas tareas. La administración en el domicilio propiamente dicha, el control de los efectos secundarios, que este fármaco tiene bastantes, tiene tanto leves como graves y hay que estar muy encima de ellos porque pueden en algún momento determinar la interrupción de la administración. También se encarga la UHD de la extracción de muestras interciclos, de las transfusiones que haya que realizar, porque estos pacientes son altos demandantes de transfusión, y se encargó de pasar las encuestas de calidad de vida a lo largo del periodo. Las escalas de calidad de vida, no sé si os sonarán de algo, son estas dos, el Eurocall 5D y la escala visual analógica. Os las explico muy rápido. La primera de ellas tiene dos partes. Una parte descriptiva en la que hay 5 ámbitos y el paciente se autoevalúa descriptivamente cómo se encuentra. Con un 1 si no tiene ningún problema, con un 2 si tiene problemas moderados y con un 3 si tiene muy graves problemas o no puede realizar la actividad. Y en esta actividad, en esta encuesta, los 5 ámbitos que se valoran son la movilidad, el autocuidado, las actividades básicas de la vida diaria, el malestar o el dolor y la ansiedad o depresión. Y después de hacer este mini test, tienen una escala visual donde tienen que valorar su estado de salud actual, de 0, que es el peor estado imaginable, al 100, que es el mejor estado imaginable. Y de una forma análoga a esta escala del Eurocall funciona la VAS, la escala visual analógica del dolor. Y ellos tienen que valorar si tienen un dolor 0, nada de dolor, o 10 es el peor dolor que se puedan imaginar. Y ahora, pasando a los datos que nosotros estuvimos recogiendo, pues empezamos en junio de 2018 y hemos acabado en junio de 2025. Aunque realmente a partir de 6 meses o un año del estudio ya vimos que los resultados eran muy buenos. Han entrado un total de 38 pacientes. La edad mediana era de 77 años, con un rango de 64 a 90. Imaginaros la gente tan anciana que puede entrar en estos programas. 10 pacientes tenían más de 80 años, con lo cual un poco más del 25% eran octogenarios. Y el número máximo de ciclos recibidos por un paciente fueron 70. Estos son, traducido a años, más de 5 años, casi 5 años y medio, inyectándose durante 7 días la azacitidina diariamente y descansando 21 días. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, pues a fecha de la semana pasada, 8 pacientes en el programa que siguen activos y 30 pacientes que ya no están activos. ¿Por qué? Pues porque 3 llegaron a mejorar lo suficiente como para poder hacerse un trasplante de médula y 27 de esos 30 desgraciadamente fallecieron. ¿Qué más os puedo contar? Pues el impacto en la calidad de vida. La reducción de los traslados en el hospital les produjo bastante menos cansancio y mayor confort, porque todos sabemos que como en casa no se está en ningún sitio. También supuso un alivio para los cuidadores, porque hay menos carga logística. Trasladar a personas dependientes a un hospital, perdonadme la palabra, pero es una movida muy grande. Y además también una carga emocional, porque ver cómo tu familiar se deteriora día tras día, ciclo tras ciclo, eso también es muy pesado para las familias y cuidadores. También pudimos ver una mayor satisfacción en la atención y la percepción de la seguridad. Y sobre todo, y clínicamente, lo que más les interesaba a los hematólogos era que los pacientes continuaban los tratamientos. En esta gráfica se puede ver en la valoración del Eurocall que hicimos al principio y a los 6 meses de tratamiento, cómo todos los aspectos, todos los ámbitos que valora el Eurocall se ven mejorados, al menos un poquito, pero el que se ve modificado drásticamente es el último, el de ansiedad y depresión. Esto es el porcentaje de pacientes, el porcentaje de pacientes que presentaban problemas en cada una de los ámbitos que mide el Eurocall. La verdad es que no hay mucha disminución que sea significativa, pero en la parte de ansiedad y depresión pasamos de un 67,5% a un 39,2%. Eso es casi la mitad.
Lo mismo pasó con el dolor, disminuyó en casi 1 punto la escala con la que los pacientes medían el dolor que tenían. Por tanto, podemos decir que hemos visto muchas cosas buenas, sobre todo centradas en la mejoría de la calidad de vida, y los pacientes se encontraban menos ansiosos y menos deprimidos, pero por desgracia estas enfermedades tienen una evolución clínica y realmente no hemos interferido en la evolución clínica de la enfermedad porque el tratamiento no se ha cambiado ni se ha hecho ningún otro tipo de intervención. Simplemente se ha cambiado el lugar donde se administra. Con esto nosotros nos planteamos, ¿habremos encontrado una pieza más del puzzle que conforma todos los aspectos de la calidad de vida de nuestros pacientes? Pues la verdad es que nosotros pensamos que sí. En este pequeño resumen os digo que es un resumen de todo el programa. Nuestro objetivo principal, facilitar el tratamiento en el domicilio para mejorar la calidad de vida. Con estas 3 actuaciones de evitar traslados, simplificarles la vida y reducir las cargas a los familiares, pues hemos encontrado una mayor satisfacción con la atención integral en el domicilio. La evaluación periódica nos ha servido para demostrar que nuestra solución es factible, es favorable y que se puede seguir haciendo en estos pacientes. Y uno nunca se tiene que quedar con lo que ha hecho, sino que una vez hecho debe sentirse orgulloso, pensar en qué momento está y pensar en lo que quiere hacer en el futuro. Con lo cual, nosotros, ya una vez empezado este programa y sabiendo que era funcional y estaban los pacientes muy contentos, extendimos la administración domiciliaria de fármacos para tratamiento hematológico a estos otros fármacos, el daratumumab, el venetoclax y el luspatercept. Yo rogaría a la industria, que también está presente en la sala, que pensara un poquito en estos fármacos, en la nomenclatura, porque nos dificulta muchas cosas. Bueno, pero dejando esto de lado y a lo que vamos, yo creo que al final la mejora en la calidad de vida y el impacto que podemos tener en ella se obtiene de observar la situación en la que nos encontramos y buscar ideas que nos hagan salir de los mecanismos convencionales y las formas convencionales de actuar. Nos tenemos que plantear saltar, cambiar lo que ya tenemos y dirigirnos a un futuro y, sobre todo, poder poner en marcha con la colaboración de todos estos programas que al final solo lo que buscan es redundar en la mejora de calidad de vida de nuestros pacientes. Y muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Salomé, y acabamos con Marina Pollán, que es directora del Instituto de Salud Carlos III, que nos va a acercar la labor del instituto, que yo creo que es sinónimo de cómo la ciencia puede mejorar la salud de las personas y también sinónimo de investigación colaborativa. Pues muchas gracias. Creo que me ha tocado la parte de hipoglucemia de todo el mundo, así que voy a intentar ir deprisa y agradecer a la POP la oportunidad de estar aquí, de aprender. Voy a hablar de innovación dentro del Instituto de Salud Carlos III y me ha impactado mucho la presentación de Salomé, que también es una manera de innovar, el cambiar la forma en la que hacemos de las cosas para mejorar la vida de las personas, porque este es nuestro instituto, que depende, para quienes no lo sepan o lo sepáis, dependemos de 2 ministerios y yo nos quiero visualizar a nosotros mismos como un puente. Somos un puente que utiliza la ciencia para mejorar la vida de las personas, intentar evitar la enfermedad, diagnosticar antes y tratar mejor. Estas son nuestras funciones, pero no me voy a parar aquí. Esta es una de las muchas definiciones. Estamos en una mesa de innovación y es una de las definiciones que más me gusta de los que he encontrado en la literatura, y voy a contar de qué manera y con algunos ejemplos concretos de convocatorias nuestras, porque nosotros somos un instituto complejo. Por un lado hacemos investigación propia, pero por otro lado somos la principal fuente de financiación de la investigación del Sistema Nacional de Salud. Y sinceramente creemos que la ciencia es una manera también de evitar desigualdades y de impulsar la mejora y también la satisfacción del personal sanitario y que atiende a los pacientes.
Nos encontramos en un momento clave de grandes cambios en lo que es el contexto médico y científico. Han aparecido nuevos paradigmas. María se ha referido a la medicina de precisión, que incluye la prevención como un aspecto esencial. Nos encontramos también con un modelo diferente en cuanto, y muy relevante este aspecto aquí en esta reunión, en cuanto a la participación de la ciudadanía y de los pacientes. Venimos de una medicina ilustrada, en la que el médico lo decide todo, y de una investigación también ilustrada, en la que es el científico el que dirige el objeto de su atención, para pasar a la necesidad de tener una democratización en ambos aspectos. Por otro lado, a personas como yo, que tengo una representación institucional de una agencia financiadora, en este caso, nos importa mucho la percepción social de la ciencia, porque en la medida en que la sociedad entienda y reconozca que la ciencia es un valor esencial para mejorar el conjunto de la sociedad, seremos capaces de determinar y recoger fondos y asegurar que los fondos para investigar sean suficientes. En este momento a mí me gustaría que fuesen más de los que actualmente tenemos. España está bien posicionada en el conjunto internacional en cuanto a la percepción social de la ciencia, pero esto está cambiando mucho, y países, bueno, no voy a mencionar Estados Unidos, que todos pueden imaginarse por qué, pero países como Alemania o como Japón están bajando mucho en cuanto al valor que la ciudadanía da a la ciencia. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de comunicar a la sociedad, y creo que en eso los pacientes tenéis una voz muy destacada, el valor que tiene el pequeño avance, porque a veces son pasos muy pequeños, pero que permiten aumentar la esperanza de vida de los pacientes y mejorar o disminuir las probabilidades de tener una enfermedad o tenerla más tarde. Y todo esto tiene mucho que ver también con cómo valoramos al científico. Todo esto tiene que repercutir, y nosotros estamos ahora mismo en un proceso de reflexión de qué le vamos a pedir a los investigadores para valorarlos y valorar su calidad. Y también, idealmente, lo que queremos, estamos hablando de innovación, es que esa innovación parta idealmente de nuestro Sistema Nacional de Salud y que sirva para alimentar nuestro sistema productivo. Recordad cómo España durante la pandemia dependía de elementos a veces vistos tan tontos, ¿no?, como unas mascarillas que no se fabricaban aquí. Bueno, esto está totalmente en línea con lo que plantea el Ministerio de Ciencia, del que dependemos. No voy a extenderme aquí, y de hecho hay un plan estatal de investigación, ciencia, tecnología e innovación, incluye la innovación, que bueno, podéis descargaros y estudiar, y es con el que nosotros nos tenemos que guiar para aquellas iniciativas que ponemos a disposición de la comunidad científica. Aquí tenéis lo que es nuestra convocatoria tipo, que se llama Acción Estratégica en Salud, y hay una parte de recursos humanos, pero hay una parte muy importante que se llama su programa de transferencia del conocimiento, con una serie de convocatorias que precisamente están diseñadas para aumentar o acelerar el paso del conocimiento al traslado al propio Sistema Nacional de Salud. Os voy a hablar de algunos de esas iniciativas y cuál es el enfoque. Los DTS son los proyectos de desarrollo tecnológico en salud. Yo he estado en varias mesas de transferencia y me congratula haber oído a personas que presentaban cosas que ya se están fabricando aquí y que la idea original viene precisamente de un DTS. Tenemos dos tipos, aquellos que están menos desarrollados, más en la parte de evaluación de desarrollo del conocimiento, que son las pruebas de concepto. Tenemos otros en los que es validar ya para poder poner a disposición del tejido productivo la existencia de un prototipo. Estos proyectos tienen que ir acompañados con una empresa o con una compañía que está interesada y que ayuda al personal del tejido investigador en nuestro sistema a acelerar ese proceso. Y luego, en este ámbito en el que estamos, seguro que lo conocéis, somos la principal agencia nacional financiando ensayos clínicos académicos, investigación clínica no comercial,
todos reconocemos el papel que tiene la industria en la aceleración del conocimiento y en la disponibilidad de nuevas moléculas y nuevos tratamientos, pero también aquellos ensayos clínicos que vienen o bien de producción propia del propio Sistema Nacional de Salud o bien nuevas indicaciones que por la experiencia de los clínicos podrían testarse en humanos, pues es destacable y no siempre tienen cabida en el sector industrial. Así que nosotros intentamos acelerar esto con un presupuesto que no es muy grande, son 15 millones, nos gustaría aumentarlo, porque además ahora mismo en lo que más gastamos en esta convocatoria o a lo que más financiamos porque tiene más calidad son terapias avanzadas, que ha hablado la primera ponente sobre ellas, y que nosotros aceleramos esa disponibilidad de las terapias pues poniendo encima de la mesa los ensayos clínicos. Estas son las áreas prioritarias y aquí, y de forma que nos congratula mucho, participáis como evaluadores dentro de las comisiones. Además, para acelerar la innovación en el sistema, tenemos 3 plataformas. Una de ellas es de ensayos clínicos, son unidades de ensayos clínicos coordinadas en todo el país. La de biobancos y biomodelos no voy a hablar de ella porque a lo mejor está menos relacionado, aunque también ayuda a impulsar la investigación. Y finalmente me gustaría hablar de ITEMAS, que es la unidad de la plataforma de innovación, que se centra en los institutos de investigación sanitaria. Los institutos de investigación sanitaria, para quienes no lo sepáis, son la combinación de hospital más centros de salud más universidad y a veces también centros tecnológicos que tienen que tener unos criterios de calidad y que nosotros evaluamos y les damos ese marchamo. En este momento hay 35 en España y tenemos todo un programa de acompañamiento para aquellas regiones o aquellos hospitales que quieren convertirse en instituto de investigación sanitaria, y nos gustaría llegar a presentar un mapa donde todas las comunidades autónomas realmente dispongan de un instituto de esta calidad. En estos institutos, que son verdaderos ecosistemas de investigación, es donde se implanta esta plataforma ITEMAS. Podéis ir a la página web que está ahí, y lo que hacen el conjunto de profesionales de innovación que están en ITEMAS es ayudar a los profesionales, a los investigadores sanitarios a acelerar esa marcha desde una buena idea hasta su implantación. Esos ITEMAS, el mes que viene tenemos una reunión de todas las plataformas, hacemos una reunión anual y quien esté interesado pues puede pedirnos el programa. Este es ya es un ejemplo, es el último que se ha publicado de una idea nacida en un hospital que se está poniendo en marcha gracias a la aceleración de ITEMAS, y en concreto se refiere a, pues como veis, al seguimiento de una enfermedad, una patología pues, difícil, que es la esclerosis múltiple. Tenemos además, como seguramente sabéis, una red de centros, una red de grupos de excelencia que se llama CIBER, es el Consorcio de Investigación en Red, que tiene 13 áreas, que engloba más de 500 grupos y en el que también, y en el nuevo plan estratégico, la transferencia tecnológica es muy importante. En este caso se trata de innovación colaborativa. Y bueno, en la parte de medicina personalizada, el Instituto puso en marcha la infraestructura IMPACT, infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y la tecnología. Está disponible en nuestro país, en nuestra página web, dentro de lo que son los 3 pilares que además caracterizan lo que es la medicina de precisión, ¿no? La medicina predictiva, la ciencia de datos, la disponibilidad e interoperabilidad de los datos y la medicina genómica. Ahí se engloban también proyectos de medicina personalizada específicos que hemos ido financiando, como veis, en las distintas convocatorias. Y esto ha sido posible gracias a la ayuda europea en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que el Gobierno de España decidió dedicar una parte muy importante de esos fondos precisamente a la investigación. Y otra cosa que impulsamos y que financiamos son las RICORS. RICORS son las redes de investigación cooperativa orientadas a resultados de salud. No queremos resultados teóricos, queremos resultados que impactan realmente en la vida de los pacientes. Voy a poner 2 ejemplos simplemente. Uno de ellos es una red de atención primaria que se centra mucho en la cronicidad, y el segundo es la red de terapias avanzadas,
que ha sido financiada desde el Instituto de Salud Carlos III desde el año 2003. En 2003 era Tercel, porque eran terapias celulares, no se reconocía como tal el nombre de terapias avanzadas. Ahora mismo se está poniendo en marcha, bueno, se ha puesto en marcha este año Terap Plus, y que tendrá una duración de 3 años, y además estamos promoviendo y hemos dedicado 45 millones de euros a hacer toda una red de unidades de terapia avanzada, que se llamará, cuando podamos tener la constitución del consorcio, Certera. Estamos promoviendo la colaboración con público-privada, porque realmente si lo que queramos es mejorar la vida de los pacientes, no podemos estar trabajando. En las mesas anteriores que yo he estado aquí escuchando se hablaba mucho de cooperación y de integración. Nosotros también tenemos esa mirada integradora para poder colaborar pues, con todos los sectores que tienen algo que decir en lo que es la disponibilidad de tratamientos para las personas. Tenemos también programas de formación en innovación diferentes. Hace poco hemos hecho un curso en Ávila y realmente lo que me ha gustado mucho es ver lo jóvenes que eran los participantes. Era gente muy joven, porque yo a veces recibo mucha información de que qué difícil es interesar a los jóvenes en la investigación, etcétera. Pues ahí había gente muy joven y muy ilusionada. Como sabéis, España es un referente en ensayos clínicos. Somos el país que tiene más ensayos clínicos en marcha dentro de Europa y, por tanto, eso nos permite de cara a Europa a tener una voz propia. Y bueno, la última reunión de la infraestructura de ensayos clínicos europeas precisamente se hizo en el Carlos III y tenía como visión la equidad y la participación de todas las minorías y la diversidad dentro de los ensayos clínicos, porque si no, no podemos obtener resultados que sean aplicables para todos. Y estamos en un proceso de reflexión, como decía antes, de medir el impacto. No tanto cuántas publicaciones tiene, yo he sido investigadora hasta antes de ayer y me medían por cuántas publicaciones tenía, mi índice H y los proyectos que captaba. Pero realmente queremos pasar a un sistema que mida realmente hasta qué punto aquello que hacemos, que hacen nuestros investigadores, supone una mejora en el sistema y en este caso es en el ecosistema de salud, ¿vale? Y en este sentido, pues me gusta. En el curso de impacto que montamos también, los cursos de verano, hace unas semanas en Ávila, Toni Andreu, que es el coordinador de la infraestructura europea EATRIS de medicina translacional, y Laura García Bermejo, que es la coordinadora en España, le he pedido prestada esta diapositiva porque dice lo que nos gustaría poder contar, que los investigadores aprendamos a contar historias de cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y cómo eso impacta en la vida de las personas. Si no somos capaces de hacer esto bien, la percepción que tendrá la sociedad de lo que hacemos seguramente se irá distanciando. Así que, pues, muchísimas gracias. Con esto termino y perdón por terminar tan tarde, pero es cuando me ha tocado.